¿Y eso aplica para los distintos niveles de ángeles? O sea, que si el querubín, el ángel de la guardia, ese tipo de cosas también. Querube, mejor dicho, porque la palabra correcta es querube. Ah, perdón. Usted disculpe. Sí. Yo no soy experto en ángeles. Lo que pasa es que la gente lo confunde. He leído muchos libros de los 7 coros, de cómo los ángeles, así como el querubín, que no lo podemos ver. Y cómo... Querube. Yo estuve tratando de quedar embarazada por muchos años y agoté todos sus recursos médicos para eso, hasta que un día le encontré a una angelóloga en mi camino, porque literal no la buscaba, la encontré. Durante esa sanación vi los ángeles por primera vez y después, en cuestión de 2 meses, me quedé embarazada de mi primera hija. Cuando tú recibes ese número, tú sabes que esa es respuesta quizás a lo que tú estuviste pidiendo, porque tiene una conexión ese número. O sea, por ejemplo, el 4, ¿qué es el 4? El 4 justamente es la protección, angelical, sí. Si Entonces, el hecho de que a mí se me ocurrió el 4, ¿significa algo para ti o no? Que estás protegido. Excelente, gracias. No sé El de qué 4 lado es estará, pero información. gracias. Y ahora, si existen los ángeles, entonces, ¿existen también los ángeles caídos? O sea, como demonios. Hola a todos y bienvenidos a Preguntas sin Vergüenza, el programa donde hacemos las preguntas incómodas que tú tienes, pero no te atreves a preguntar. Aquí hablamos sin pena, sin filtro y sin juicios y, por supuesto, sin vergüenza. Y el sinvergüenza que hace esas preguntas soy yo, Eduardo Padilla, con un solo fin: entendernos mejor. Y así comenzamos. Hola, mi nombre es Elvia Lugo, soy de Puerto Rico y trabajo Los Ángeles a través de la curación con ellos. Soy Grace Páez, ecuatoriana, y tengo un testimonio de vida con ángeles. Mi nombre es Liliana Pato, espiritualmente conocida como Yaslit, y soy de Argentina y trabajo en sanación con la energía de los ángeles. Hola, mi nombre es Catherine Andarcia, soy venezolana, soy canal angelical y estoy feliz de estar aquí. Bueno, aquí vamos a hablar con canalizadores de ángeles y también una persona que tiene un testimonio de vivencia con ángeles. Yo, para simplificar las cosas, les voy a decir angiólogos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos bien con ese título? Muy bien. Bueno, hay gente que cree que hablar con ángeles es una mentira y otros dirán que es verdad. Para los escépticos, ¿cómo podemos saber que esto es real? ¿Quién quiere empezar? En realidad es algo que se siente. O sea, sería muy difícil, en mi caso particular, sería muy difícil de explicarlo y poder, transmitirle la experiencia a una persona que nunca lo ha sentido, que nunca lo ha vivido. En mi caso, para empezar a trabajar con los ángeles, fue algo que se dio. No fue que yo estudié, hice un curso, me preparé para esto, sino que haciendo otro tipo de sanación energética, empezaron a venir, empezaron a aparecer, empezaron a darme mensajes para la persona que se estaba sanando, y a partir de ahí fue la conexión. Pero sería difícil explicarlo, ponerlo en palabras, si la persona realmente no lo ha vivido antes. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo convencen a un escéptico? Elvia. Yo creo que es difícil porque a mí me pasó personalmente. Yo creo en los ángeles porque soy católica. Ajá, Y los católicos creen en los ángeles. claro. Y siempre ha sido como que desde niña muy curiosa. Pero he tenido amigas que pueden verlo, que pueden ver los colores, que pueden, que oyen, que le hablan. Entonces, yo siempre he creído con la fe, Ok. pero siempre he querido verlos, oírlos, escucharlos. Entonces, he leído mucho para poder, cómo es mi manera de conexión con ellos, porque todo el mundo es diferente. Ok. Entonces tú no los ves físicamente. Yo no lo veo físicamente, ya yo entendí que a mí me mandan mensajes por números. O sea, estoy pasando una situación o tengo una pregunta y estoy manejando y veo el número aquí y vuelvo a la media hora y vuelvo y lo veo acá y por la noche lo veo. Entonces yo sé, ok, están aquí diciéndome este mensaje. Ok. Las demás, Catherine, ¿tú los ves físicamente? Sí, Tú sí los ves. pero fíjate, yo pienso que ese término de qué es real y qué no es demasiado subjetivo.
Es un nivel de percepción que cambia todo el tiempo. Entonces yo creo que el tema de creer en ángeles o no, cuando tú ves las estadísticas, te dicen que más del 90% de las personas creen en ángeles. No necesitas ver para creer. Y de eso se trata la fe. Creo que es una cuestión de fe, es una cuestión de sentir, pero hay un factor que no se puede describir con palabras, que es lo que no te deja duda nunca cuando estás en la presencia de un ángel, que es un ángel. O sea, es imposible negarlo, es imposible dudarlo, es un amor que trasciende todo lo que tú te puedas imaginar, que es el amor de Dios. Porque al final un ángel es simplemente un canal de Dios, un mensajero de Dios. Y ya ahora, a esta época de mi vida, ya para mí es un pensamiento de Dios. Un ángel es un pensamiento amoroso. Ok. Grace, tú no eres angióloga, tú más bien vienes a compartir un testimonio, pero ¿tú los ves físicamente? Sí, yo he visto ángeles físicamente y a mí me parece que no está tan relacionado con una religión específica, sino con la fe. Con la fe. En mi caso, yo no era muy religiosa. En toda mi vida no he sido religiosa, como de ir a la iglesia todo el tiempo, pero es algo que llegó a mi vida que creo que cuando uno está preparado para recibirlo, llega. Porque así como tú mencionaste hace un momento, fue algo que no busqué, que vino y llegó a mi vida y a partir de ahí noté cómo mi vida se transformó y cómo empecé a ver todas esas señales que los ángeles y ahorita dan. vamos hablando de eso, pero primero, yo quiero entender, entonces, para las dos que sí los ven o los han visto físicamente, ¿son como nos lo imaginamos, que parece un humano y tiene alas atrás? Lo que pasa es que los ángeles se van a presentar en tu vida de acuerdo a lo que tú creas en tu mente que va a ser un ángel. Si tú piensas que los ángeles son como lo pintaron en la Biblia, los católicos, con forma humana y alas con plumas, así se van a presentar ante ti para no generarte temor. Pero si tú piensas que un ángel es solo luz y solo chispas o solo orbes de colores, eso es lo que tú vas a percibir. Qué interesante. Depende de lo que está en tu mente y de lo que tú creas. Porque ellos vienen a darte un mensaje amoroso siempre. Entonces, siempre va a ser de la manera en que tú lo puedas entender, no de manera extraña. Y eso aplica para los distintos niveles de ángeles, o sea, que si el querubín, el ángel de la guardia, ese tipo de cosas también. Es difícil que tú puedas ver a un querubín, Sí. a un querube, mejor dicho, porque la palabra correcta es querube. Ah, perdón, usted disculpe. Sí. Yo no soy experto en ángeles. Lo que pasa es que la gente lo confunde. Un querube es una manifestación demasiado inmensa que nosotros nos derretiríamos ante una presencia así. Sí. Solamente el ángel, que es el que está más cerca de nosotros. Sí. Ok. Ahora, yo no sé si ustedes han visto episodios anteriores, pero uno de tantos fue con ufólogos, entonces las personas que ven o se han comunicado con extraterrestres y demás. Y ellos dicen que los ángeles son extraterrestres. Liliana, ¿tú qué les dirías? Sí, en realidad, a ver, es una presencia energética a la cual le podemos poner diferentes nombres, ¿no? Depende de la creencia que nosotros tengamos. Pero para ellos, se de cuenta, vienen de otro planeta. Hay una conexión, o sea, y vuelvo y te digo, o sea, es la creencia que cada quien tenga para esa energía que se manifiesta. En sí, hay una energía de manifestación que yo la puedo interpretar como un ángel o un arcángel, quizás tú la puedes interpretar como un maestro ascendido, otro lo puede interpretar como un dios, pero al final son energías que están para ayudarnos, para apoyarnos, para transmitirnos mensajes, para darnos, digamos, esa guía que muchas veces necesitamos. Entonces, en realidad, que si eso no es, como dice ella, depende de lo que tú creas. Para mí Yo no no lo son, creo así. para mí ¿Ah, no tú son no? extraterrestres. Ahí está. Para mí Ok. tampoco. Para mí Respeto tampoco. a Lili, pero no. Cuéntame, no. Elia, ¿por qué para ti no? ¿Qué piensas tú? Pues como ella dice, quizás es por la religión o por lo que he leído muchos libros de los 7 coros, de cómo los ángeles, así como el querubín que no lo podemos ver, y como... Querube. Querube. Es que yo también pensaba que era un querubín, después fue que supe que los Era querubines querubín. son los copidos, los pequeños Los bebés, chiquititos, y sí. el querube es otra cosa. Entonces, bueno, quizás es por la creencia del libro que leí, que te explica
los diferentes coros que ellos tienen. Entonces sí nos comunicamos más con los que están más pegaditos a nosotros. Que son Ok. los arcángeles, los ángeles. ¿Y el ángel de la Entonces, guarda también es de esos o no? Sí, ¿O es otro? el ángel de la guarda, pero no creo En mi en los experiencia, seres. No, ok. yo Grace. quisiera decirte que durante mi proceso de sanación, yo tuve oportunidad de ver ángeles que no eran los que yo tenía en mente. Yo tenía en mente un angelito lindo, sweet, pero en realidad es un guerrero inmenso, con músculos y ¿Pero tiene con- alas o no tiene alas? más que alas, que vi muchos colores, o sea, colores, no tanto alas, sino colores, e incluso como unas armaduras en los brazos, o sea, no Como un rompió el guerrero. esquema de lo que yo tenía en mente religiosamente. Es lo que te iba a decir, Exacto. porque en la religión, si tú ves pinturas de renacimiento, se ven ángeles con armadura, ¿verdad? Sí. O sea, sí Sí, se ven es como Miguel, guerreros, Miguel es siempre está en guerrero. armadura. Claro. ¿verdad? Durante mi sanación, que después me dijeron que era el ángel San Gabriel y el ángel Rafael, y yo los pude ver, pero no los vi en la forma religiosa. Los Ok. vi como esos guerreros gigantes que no, yo sinceramente no los tenía en mente así. Ok. Y ahora, si existen los ángeles, entonces, ¿existen también los ángeles caídos? O sea, como demonios. Bueno, yo tengo una interpretación que a veces no coincide con la de muchas personas con respecto a eso. Ok. En realidad lo que se llaman los ángeles caídos son ángeles que, si creemos en Dios, ¿ok? Dios también los manda para que cumplan la misión que tienen, ¿ok? Ellos, o sea, si te lo tuviera que poner de alguna manera, todos trabajan para Dios, ¿ok? Simplemente que a unos les toca hacer el trabajo bonito, que es la sanación, la curación, la protección, y a otros les toca hacer el otro trabajo, ¿ok? Que el trabajo sucio, vamos a decirlo así en Que es como la comillas. tentación, ok. ¿Ok? La parte negativa, vamos a decirlo Pero así. ¿para qué quiere Dios tener a gente haciendo el mal? Ok, no es a gente haciendo mal, es simplemente que todos venimos a pasar por diferentes pruebas. Entonces, parte de esas pruebas muchas veces vienen estos seres a tentarnos, ¿ok? A mostrarnos esa parte oscura quizás que tenemos y que venimos a trabajar. Entonces, a partir de eso podemos trabajarla y superarnos o podemos continuar por el otro camino, pero siempre va a ser el albedrío nuestro, ¿no? El libre albedrío. como Caterine, le ¿tú dicen. estás de acuerdo? No. En lo absoluto. A ver, cuéntame. En lo absoluto. Para mí Dios es un Dios de amor. Ninguna parte de la creación es no amorosa y ni se conoce la dualidad. Dios no conoce la dualidad tampoco. En el momento en que los ángeles caídos se rebelaron a Dios, porque fue uno de ellos que era el favorito de Dios, Luzbel. que lo Luzbel. vino a tentar y trató de seducir también al arcángel Miguel. Simplemente ellos fueron desterrados, fueron enviados al abismo en esa primera y en esa segunda guerra que ocurrió en el cielo. Y lo que queda, que nosotros llamamos ángeles caídos, que son como esas energías residuales de negatividad, de conflicto, de desamor, que nosotros estamos percibiendo en el mundo, viene de los humanos, no viene nunca de Dios. Mm. Esa energía de Luzbel o sus secuaces, los ángeles caídos, ¿se sigue palpando ahorita? O sea, ¿se pueden aparecer ellos también o no? Si la persona tiene miedo. ¿Qué significa eso? Si tú tienes miedo, tú los atraes. Si tú los Ah. convocas, si tú los mencionas, si tú vives con ese desamor y esa oscuridad interna, tú estás convocando, en vez de pensamientos amorosos, pensamientos de odio. Son Bueno. los humanos. Pero te pueden llegar mensajes también de... No tengo idea porque en mi experiencia siempre han sido experiencias luminosas. Nunca he tenido una experiencia de ¿Ustedes están de oscuridad. acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy ¿Sí? de acuerdo porque no pienso, ni toco, ni trabajo esa parte. Entonces, no es de uno permitir si esa parte quiere ¿Lo ves o no llegar lo ves? a tu vida, ¿no? Ok, muy Yo bien. concuerdo que es muy poderoso el tema del miedo y del amor. Creo que a partir de ahí uno se pone en contacto o con energías más elevadas o con energías más bajas cuando es a través del miedo. Y el miedo está para mí presente
en toda emoción que nosotros expresamos. O sea, si hay ansiedad, es producto del miedo. Si hay dolor, es producto del miedo. Si hay llanto, es producto del miedo. Incluso si hay gritos, ira, es producto del miedo. O sea, la ira viene de un miedo que tenemos dentro. Pero cuando estamos conectados con el amor, por el contrario, hay confianza. Y ahí es cuando uno se pone más en contacto, me parece, con los ángeles. Y las emociones siempre van a estar, porque nosotros somos seres humanos. Entonces nosotros vamos a estar todo el tiempo lidiando con emociones. El tema es qué es lo que yo elijo sentir o vivir Claro. y desde dónde lo quiero hacer. Y siempre es nuestro libre albedrío, que es lo más bello que Dios nos regaló. ¿Y en algún momento a ustedes les ha dado miedo estas experiencias que han tenido? Al Sí. principio. ¿Sí? Al principio sí, yo tuve una que yo lo pedía tanto, no, pero parece que ya parece. Y se lo estaba pidiendo a Jesús, no a los ángeles. Y empecé a ver a Jesús y quedé sentada en la cama. Y entonces ya de ahí para adelante empecé a trabajar de que no tengo que tener miedo. Si quiero verlo, tengo que trabajar en eso. Entonces sí, se lo pedí a los ángeles y ya estoy más tranquila, ya sí veo celaje, o a veces sí, fíjate que me preguntaste si veía ángeles, ahora sí me recuerdo que sí, los veo en las nubes. Ah, sí. En las nubes sí siempre se me aparecen. Entonces ya ¿Y cómo sé, es, ok. y cómo es tu visión de ellos? Físicamente, ¿cómo se ven? Sí veo las alas. ¿Sí ves veo- alas? Sí veo las alas, veo los celajes, las alas. Ok. Liliana, ¿a ti te ha dado miedo en algún momento? No, sabes ¿No? que honestamente no. Y yo, bueno, por otra rama que yo trabajo, que es la metahipnosis, y de hecho por eso hablé lo de que tengo otra visión diferente, ¿no? En cuanto a lo que son la parte negativa, digamos, de los Ujú. ángeles. Qué bienvenida, ¿verdad? O sea, de aquí de eso se claro, trata. eso, Para claro. eso es el debate. Exacto. Y he trabajado me he conectado con seres que están haciendo ese trabajo que yo digo, ¿no? Que quizás no es tan bonito. Y realmente no, porque en sí todos, al final, lo que buscan es la luz. Entonces, cuando tú no les tienes miedo y tú puedes, bueno, personas que quizás nos conectamos, ¿no? No voy a hablar en general, pero si nosotros podemos conectarnos con ellos y apoyarlos a través de nuestro trabajo también a que ellos puedan ir a la luz, entonces en realidad al final siempre terminan agradeciéndote, sean entidades negativas o positivas, siempre terminan agradeciéndote el poder ayudar a que ellos, porque a ver, si lo puedo explicar de alguna Sí, manera. para que ellos Ellos trasciendan, vienen a hacer el para que ellos trabajo trasciendan. ese, ¿no? Que no es tan bonito, como para cumplir un castigo, digamos, y poder volver Como una a la penitencia. luz, como una penitencia, vamos a ponerlo de esa manera, y poder volver a la luz. Entonces, cuando tú le permites a ellos que hagan ese trabajo, tú te conectas y tú haces, digamos, no caes en el miedo, ¿ok? Y apoyas a que ellos puedan ir a la luz, en realidad eso es lo que todos están buscando. Entonces, ¿por qué tenerles miedo si están buscando lo mismo que nosotros? Pero esas que son es almas, no sanar. son ángeles. Son lo que muchos llaman ángeles caídos. Es que No. a eso iba también. No sé No. si los que nos morimos se Esos hacen son, ángeles o esas no. son almas, o sea, No. en la psicología del alma, esas son lo que ella llama las entidades, son Ajá. almas que están en búsqueda de la luz, Ya. pero eso no son ángeles caídos, No, pero son estoy otras hablando energías. de energías superiores, no de humanos que trascendieron. Comparables a Energías los ángeles. superiores. Cosas comparables a los ángeles, pero de están la parte cumpliendo ese negativa. De la proceso. parte negativa. Exactamente. Pero nunca vivieron. O sea, siempre fue una especie como Siempre de deidad. fue una energía. Mm. Vamos a ponerlo de esa manera para encerrarlos a todos, ¿no? O sea, en una energía. Ok. Y todas están de acuerdo que los que los morimos no nos hacemos ángeles. No. ¿Verdad? O sea, los ángeles ya estaban. No fue que van apareciendo conforme gente se va muriendo. Hay teorías que dicen que en tu camino de evolución tú puedes llegar a una vibración bastante angelical, pero eso no, ¿cómo lo corroboramos? Es que, a ver, para que se entienda, nosotros estamos ahora, se supone que entre una tercera y quinta dimensión, ¿no? Está esta cosa de la tercera dimensión, la cuarta, la quinta, que algunos estamos como que yendo para la quinta. Imagínate que los ángeles están en la 12ª.
para que tengas una idea de nivel de frecuencia o de energía o como lo quieras decir. Ok. Entonces, un ser humano, por más que trascienda, no No puede puede llegar llegar a la Ya. 12ª. Ok. Y ahora, si ustedes se comunican con los ángeles, entonces ustedes deberían de tener más claridad de la vida eterna, ¿verdad? Si existe el cielo, si existe el purgatorio, el infierno, lo que creemos los que somos católicos, cristianos y otras religiones, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué me miras así, No, Catherine? te estoy escuchando. Oye, yo te estoy preguntando. Yo sí creo... No, pero he una vi- cosa es creer y otra cosa es, ¿tienes información? Yo he tenido experiencias que yo llamo experiencias de cielo. A ver, cuéntame eso. Ok, que son experiencias donde no necesitas tener una experiencia cercana a la muerte para tocar el cielo y para sentir a Dios. Entonces, yo sí creo que hay un cielo que es eterno, que es hermoso, y creo que el infierno no es un lugar, también es un estado mental. O sea, yo siento que el cielo y el infierno en realidad son estados mentales, no son lugares físicos. Y que dependiendo de tu frecuencia, de tu estado vibratorio, tú vas a tocar distintas experiencias de acuerdo a lo que tú creas, porque la creencia es importante, la energía es importante y como tu papel en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, y no lo digo yo, lo dicen los expertos y la historia, esto que nosotros estamos percibiendo es una ilusión. Entonces todo es una proyección de lo que está en nuestra mente. Y si nosotros creemos ¿Pero qué en significa que es una el ilusión? miedo, O sea, que no... esta mesa, de verdad. Eso es otro Sí, tema, no, ese es otro tema, Esto también ese es es otro, energía. ese es otro podcast. Pero si nosotros vemos esto que nosotros conocemos como densidad y materia, en realidad son partículas muy pequeñitas en Energía. movimiento y al final todo es proyección y es nuestro ojo el que está proyectando. Pero ¿y cuál fue la experiencia que tú tuviste no cercana a la muerte donde tuviste así, como dirían en inglés, a glimpse, así como una probadita Esa fue, del yo, cielo? yo estuve, yo estaba haciendo una sanación, en esa época yo hacía sanación con ángeles y en el medio de esa experiencia hubo como, imagínate que se abre un portal o se abre otro campo y llegas a otro espacio. ¿Cómo sabes que es el cielo? Porque es como lo describen muchas personas que han tenido experiencias, ¿no? Es una grama absolutamente verde, 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 un prado, un cielo. Y ahí, bueno, ahí estaba Jesús, y estaba el arcángel Gabriel, y estaban otros ángeles. Y ellos estaban enviándole un mensaje a la persona que estaba en la camilla. Y esa persona sintió y vivió lo mismo que yo vi. Él se reencontró con 2 hermanas de él que habían muerto igual por un cáncer de colon, igual que la persona que estaba en la camilla. Y se abrazaron, no sé qué. Yo lloraba como una Magdalena y yo decía, ¿cómo yo voy a ayudar a este señor? Yo llorando. Y, o sea, ¿qué terapia es esta? Yo en mi mente, ¿no? Mi ego. Y cuando llegamos, el arcángel Gabriel le dijo, este no es tu tiempo. Y él después fue a la semana, fue a hacerse los exámenes y ya se había curado. Wow. Creo que he tenido 2 o 3 experiencias así, o sea, como de radicales, ¿no? Y esa es una. ¿Ustedes Y también? ahí fue el cielo, pues, ¿no? Wow. Yo he tenido experiencia con clientes que han venido haciendo otra terapia de Theta Healing donde también tienen algo parecido a lo que usted expresó de que yo me conecto y ellos están conectados en lo mismo. Cuando terminó la sesión que empezamos a hablar, es exactamente igual. ¿Y Es tú, Grace? increíble. A mí me resuena muchísimo lo que tú mencionaste de que las realidades que vivimos son creadas a través de nuestras experiencias pasadas, incluso creo que de vidas pasadas. Y también creo que estos niveles energéticos que tenemos las personas, todos los que estamos aquí, variamos en nivel energético. Por ejemplo,
mis hijas, que Tú traes son... buena onda, yo traigo mala onda, ¿te cuenta? No, es que lo puedo sentir a través de mis hijas, porque ellas vienen de una sanación con ángeles. Entonces, ellas tienen un nivel vibratorio mayor que el mío. Lo puedo ver y mucha gente lo ve. Cuando apenas les ven, me dicen, me mencionan cosas. Entonces hay personas que están en niveles vibratorios que pueden ver la luz de mis hijas. Apenas ellas entran a un sitio, las reconocen, incluso sobre el nivel energético mío. Ya. Bueno, a ver, y ahora quiero entender un poquito de la comunicación que ustedes tienen con ángeles. Ya hablamos de las que los ven, pero también es las que los sienten. ¿Cómo es eso? Bueno, en mi caso, yo lo veo como luz, ¿ok? Entonces, aprendí a identificarlos obviamente por el color de la luz. Dependiendo del color de la luz que sea, pues ese Ok. el arcángel. Yo trabajo con arcángeles, con los arcángeles. Y después, Perdóname que te Sí. interrumpa. Trabajar con arcángeles significa que si yo tengo una sesión contigo, haz de cuenta, mi ángel de la guarda no se va a aparecer. no. Ok. O sea, tú tienes una sesión conmigo, mientras yo te estoy haciendo la sanación, dependiendo de lo que tú requieras sanar, va a ser el arcángel que va a venir. Ah, Ok, si por ejemplo tú tienes que trabajar algo de abundancia, si tienes que trabajar algo de relaciones, de amor, si tienes que ser sanación física o emocional, o sea, dependiendo lo que He estado hablando con mi requieras. esposa. No. Y obviamente No. se le debe pedir permiso a tu ángel guardián. ¿Qué Primero. significa eso? Porque ese es tu ángel. Para mí, primero se te pide permiso a ti, si podemos trabajar contigo, y también se le debe pedir permiso a tu ángel guardián. ¿Y a Es poco va a decir, decir que no? bueno, pero es respeto. Pero también hay sistemas donde tú preguntas. Hay modalidades. A mí me enseñaron una que es manual. También hay otra que te puedes parar y tu cuerpo te va a contestar sí o no. Entonces tú le preguntas y ahí te van a dar permiso, sí o no, puedo trabajar en tu cuerpo. Ok. Y Grace, tú nos estabas dando ya unas pistitas de un poco de tu testimonio. Cuéntanos, ¿se te aparecía el ángel? ¿Por qué qué? Bueno, primero yo estuve tratando de quedar embarazada por muchos años y agoté todos sus recursos médicos para eso, hasta que un día le encontré a una angelóloga en mi camino, porque literal no la buscaba, la encontré. Y ella de antemano, por alguna razón, sabía que yo tenía que trabajar en mi útero. Y sin que yo le dijera que estaba tantos años queriendo quedar embarazada, ella me dijo que tenía mi útero lleno y me dijo varias cosas que en ese minuto me dejaron incrédula. Y yo en mi vida en general he sido muy incrédula. Entonces, creo que a partir de ahí he tenido oportunidad de estar muchas veces en contacto con los ángeles, hasta que he reconocido que es eso desde diferentes puntos de vista, desde la luz, los números, o sea, la numerología muchísimo. Y luego me quedé embarazada después de una sanación con ángeles. Y en esa sanación, durante esa sanación, yo les pude ver a los ángeles. En ese momento yo pensaba que era una fabricación de mi mente, porque hasta cuando estuve en la misma terapia yo todavía no estaba convencida de que eso iba a pasar. Durante esa sanación vi los ángeles por primera vez y después, en cuestión de 2 meses, me quedé embarazada de mi primera hija. Y a partir de ahí, desde el embarazo y con ella y todo, he tenido oportunidad de ver los ángeles varias veces, no solo como físicamente, pero a través de la luz y de los números. Pero ahora, cuando ustedes los ven, nada más para tratar de entender, ¿es una especie de cuenta como que estoy sentado, los ojos cerrados y los ves? ¿O es como que lo ves de frente como estás viendo este micrófono? ¿Cómo es? Puede ser de las dos maneras. En mi caso, la primera experiencia la tuve de niña. La tuve con la Virgen y 2 ángeles, que los vi con los ojos abiertos en mi cuarto normal. Las otras oportunidades que los he visto con los ojos abiertos, que han sido como 2 o 3 veces más, las presencias han sido diferentes. Una vez fue
Gabriel, inmenso, gigante, inmenso. Otra vez fue también en la sala de mi casa, un ángel más pequeño. Depende de la experiencia. Y normalmente cuando estoy haciendo una, no le digo sanación, pero una transmisión de luz, Una sesión. una transmisión de luz que es como, ¿Pero eso es cuando estás con un cliente? sí, Ok. allí siempre aparecen, siempre llegan los ángeles. Pero a ver, y en esas sesiones, ustedes, bueno, tú decías que trabajas con arcángeles en particular, Lilian, pero las demás, o sea, es un poco como que el que se te aparezca o estás tipo tratando de atinarle a hablar con San Gabriel, San Miguel, San Rafael. Yo no me sé. dejo En llevar. mi caso me dejo Sí. llevar también. Ok. Y puede ser, por ejemplo, si quieres trabajar con una persona con algo en específico que esa persona requiera, se puede hacer una invocación y hablar Invocando, con, sí. en mi caso, como uso los arcángeles, con algún arcángel en específico. De hecho, mi manera de conectarme siempre es a través de la luz, por eso yo siempre les prendo velas. Ok. Entonces, al prender la vela y a través de una meditación, pues me conecto para hacerle el pedido que tengo que hacerlo. En mi caso, yo no los veo con alitas, no los veo con formas físicas, sino que más bien Como el es destello de la luz. luz, el calor y la presencia. Y que la presencia es, como explicaba ella hace un ratito, es ese amor, es esa cosa que, no sé si tienes hijo, pero Tengo 3. el día que agarraste a tu primer hijo por primera vez en los brazos y sentiste ese amor que si tú se lo quisieras explicar a una persona que nunca tuvo hijos, sería imposible, Claro. porque lo que se siente es único. Yo comparo esa sensación cuando hay una energía angélica. Se Ya. siente ese amor. Sí, yo como que para mí ha sido un descubrir, siendo papá, ese amor que le tienes a los hijos y es como que, ay, güey, mis papás me quieren mucho. O sea, no sabía cuánto me querían. A mí lo que me ha pasado como terapeuta es que a veces digo, vamos a trabajar esto, Ujú. hay que hacer esto, hay que ir por este camino y cuando estoy allí es otra cosa completamente diferente. ¿Qué quieres? Sí, y entonces tú Y todo es dices, ya diferente. yo aprendí, vamos a dejar que fluir. nos guíen. Pero entonces, ustedes, cuando ven los ángeles o los sienten o se comunican con ellos, ¿es cuando están en una sesión o, bueno, no, tú, Elvia, nos decías un poco que los ves en las nubes? A veces estoy Eh. hablando porque yo hablo sola con ellos y me pongo a hablar y conversar y entonces estoy mirando y digo, ay, mira qué lindo, ahí estás. Y los saludo y le digo hola. Y también he tenido, ahora que ella estaba hablando, una vez, hace como 25 años, más o menos, mi mamá le dio un stroke y estaba muy malita en el hospital y yo lo único que hacía era llorar y llorar. Y yo fui a buscar algo a CVS y entrando a CVS, una muchachita joven se me paró de frente y empezó a hablar conmigo y empezó a hablar conmigo de ángeles. Y yo con los años es que entendí, pero en ese momento yo digo, ¿qué hace ella hablándome? Y ella me dice, ¿tú estás bien? Y yo digo, no, tengo un problemita ahí, pero no, pero vas a estar bien. Oye, debes comprar algunos libros de ángeles. Y yo, ay, sí, a mí me encantan, me gustó la conexión de hablar con ella. Hablé un ratito y ya. Después la busqué y no estaba. Y con los años me di cuenta que leyendo a través de ángeles, que eran ángeles que mandaban a la persona a darme mensajes, ¿no? A estar más conectada. Porque a Sí. veces también uno se desconecta, como que la vida te corre mucho y te desconecta y es como que Ellos no se Vuelve- revelan cuando tú quieres. no, tienes que estar llamándolos, hablando con ellos, entonces Y muchas veces te dejan, como dice Elvia, te van dejando mensajes. Ellos van dejando mensajes con los números, con plumas, con quizás monedas, quizás algo que te llega de casualidad. Ellos están a nuestro servicio y nosotros tenemos que pedirles cuando precisamos de su ayuda, de su conexión, de su apoyo. Entonces, muchas veces les pedimos respuestas. En mi caso, yo muchas veces le pido respuestas y ellos siempre te mandan las señales. se dan una plumita, un Pero- me da una mensaje. plumita. ¿Por qué son mensajes así, o sea, como que sujetos a interpretación y no son cosas claras, así como más claro que el agua? Para mí a veces son claros.
O sea, llegan No, son así, bien claras. pero, ¿Sí? Es que son pero claras, son sí, claras. No o es sea, que- Pero no ¿por es qué que entonces se a través de un buscan número? ¿Por pero qué no a te veces, dice, oye, a fíjate veces que... hablan, Porque tú a sabes el veces significado hablan directo. del número. O sea, no es que a través de un número que va a ser un número X, sino que cuando tú recibes ese número, tú sabes que esa es respuesta quizás a lo que tú estuviste pidiendo, porque tiene una conexión ese O sea, por número. ejemplo, el 4. O- ¿Qué es el 4 para tú? Bueno, el 4 justamente es la protección Protección. angelical, sí. Si tú Entonces, el ves- hecho de que a mí se me ocurrió el 4, ¿significa algo para ti o no? Para mí significa que estás protegido, que sí estás Sí. protegido angelicalmente. Excelente, gracias. No sé El por qué 4 lado siempre estará, pero... aparece el Para 4 que tiene que sepan. ver con lo que es la protección y ellos mostrándote que estamos aquí protegiéndote. Ujú. Buenísimo. Me parece que después de esto puedes salir y vas a empezar a ver A ver, sí. por semanas el Sí. 11-11, el 4-4, 5-5 y 3-3. ahí vas a entender porque mi esposo era en inicio hiper incrédulo. O sea, si yo soy incrédula, él era 3 O sea, veces más. escéptico, que no creía en nada. Escéptico. Y luego por un tiempo, él me preguntaba, amor, ¿qué hora es? Y yo, 11 y 11. Y luego estábamos en el carro y él ponía una radio y le salía 11-11. Y veía la chapa o la placa del carro del frente y 5-5-5. Hasta que me dijo, ¿qué me hiciste tú? O sea, tú estás haciendo algo para que yo vea. Y yo como que... Es más, él preguntaba la hora y siempre cuando preguntaba era 11-11. Yo ya ni le respondía, le enseñaba el teléfono así como que no estoy haciendo nada. Eres Pero la, tú. la duda es, ¿será eso verdaderamente que si son mensajes o que estás más receptivo a fijarte cuando son las 4:44 que si fueran las 4:26? Entonces 4:26 como que no te llama la atención cuando te fijaste el reloj y decía 4:26, pero cuando te fijas y decía 4:44, sí te llama la No. atención y te atrapa. No, porque mira, los otros días, si estás hablando sola en el carro, diciendo contra, una pregunta que hice, y yo paso todos los días por el Palmetto, pero Ujú. no todos los Que, días están perdón que te mirando. interrumpa, para nuestro público fuera de Miami, esa es una Ah, carretera, una carretera que muy está importante. Muy importante. Y de casualidad vi un sign y tenía el teléfono 4 y terminaba en 4:24:44. Y yo paso todos los días por ahí. Y lo hubiera visto todos los días. Mm. O sea que, y a veces te pasa un carro adelante que te corta y la chapa tiene el número. O sea que no es específico que lo estás buscando. Se te aparece. A mí me parece que todos cuando niños tenemos la habilidad El canal. de ser canales. Qué Y bárbaro. luego con los años, esto se te va olvidando. Parece que me estás leyendo la siguiente esa- pregunta. y no para allá. Los Ángeles. Hay gente que dice que todos tenemos capacidades para contactarnos con ellos, pero no lo hemos entrenado. Yo te lo digo por mis hijas. Totalmente, Por mis hijas, totalmente. porque yo no soy de ir mucho a la iglesia. Y la semana pasada fui a la iglesia de Guadalupe. Yo soy muy ferviente de la Virgen de Guadalupe, porque le pedí a la Virgen, mis hijas. Mm. Y le pedí mucho antes de la sanación y luego sé que ellas tienen su vínculo, pero no soy tanto de ir a la iglesia, voy a la Virgen de Guadalupe pocas veces y hace una semana fui y mi hija me dijo, tiene 2 años, casi no, todavía no habla bien y le dije, mi amor, vamos a ir a verle a la Virgen de Guadalupe y me dijo, no mami, ¿para qué? Yo ya la vi. Mm. Y a ella cuando ve por ejemplo, justo ahí en la iglesia hay un ángel grande que es de piedra, ella lo humaniza y conversa y se acerca. Entonces, para mí son cosas que los niños tienen Tienen la la visión, habilidad y sí. tienen el don, pero ya cuando somos adultos vamos perdiendo eso. Ok. O vamos cogiendo miedos, van cogiendo miedos y se va apacando esa visión. Ya. Liliana, ¿tú te identificas como católica, cristiana? No, ¿No? ninguna religión. Católico. Y Elvia y Catherine sí se identifican así. Grace hay un intermedio. Pero entonces, obviamente la Iglesia Católica y la mayoría de las demás iglesias cristianas creen en los ángeles, si no es que todas, pero muchas de ellas condenan la adivinación y el espiritismo. Entonces, mi duda es, lo que ustedes hacen, ¿en qué lado cae?
¿La Iglesia Católica y esas iglesias cristianas estarán de acuerdo o no? El espiritismo no tiene nada que ver con el trabajo con los ángeles. Ok. ¿Y qué fue lo otro que nombraste? Adivinación. Tampoco. Eso tampoco. O sea, ¿No? los ángeles nunca vienen a decirte nada de tu futuro. Pero no Ni dijiste vienen a adivinar. de la persona que estaba enfermo de cáncer que dijeron no es tu tiempo. Ese Podría es un ser, mensaje. pero ese es su futuro, no te vas a morir ahorita. Ese es un mensaje directo y claro, pero no es que le están diciendo nada sobre el futuro. Ni ¿Cómo siquiera hay no te vas a Están morir de adivinando, esto? ni no están siquiera hay adivinando, predicción. exacto, No es predicción, una adivinación, es un mensaje claro. Y no lo di yo, lo dio el ángel. Ya. Sí. No sé si se parece que estamos ahí en un tema de semántica, En porque para mí una- está en bastante claro. Es una línea muy Ajá. fina. Exacto. Es una No, línea muy es que, fina, es sí. que lo que pasa es que la adivinación, evidentemente, la condena a la iglesia porque la iglesia no se ha querido abrir a los nuevos tiempos y a todo lo que se ha venido descubriendo y entendiendo con el tema energético, con la sanación espiritual, con la luz de los ángeles o con la luz del Espíritu Santo. O sea, es un tema más de dogma que realmente práctico en la vida, ¿sí? Ok. Entonces, así como la iglesia se mantiene rigurosa con muchísimas cosas, esa es una, ellas quieren como encasillar las terapias angelicales o la sanación espiritual dentro de una adivinación o dentro de una eh, mediumship o otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con el trabajo de los ángeles. Ok. Los ángeles están en la Biblia mencionados muchísimas veces, Sí, la claro. manera en la que ellos se presentan, la manera en la que ellos... Eso es algo que la iglesia ha querido excluir de lo que pasaba en esas épocas antiguas y hay evidencia no solamente bíblica, sino en montones de libros antiguos de presencia angelical. Que ellos por generar temor, control y todo lo que ya sabemos que hace la iglesia o que hizo, rechazan hasta la meditación, hasta el yoga, cosas que ya se ha descubierto que son beneficiosas para el ser Beneficiosa para la humano. persona, sí. Entonces yo creo que va a llegar un momento en que la iglesia, para no perder feligreses, va a tener que abrirse. Bueno, yo nunca he estado en una sesión con angiólogos, geólogas. Mis hermanas sí, de hecho ellas me compartieron los audios de las sesiones, lo cual se me hizo muy interesante. Pero algo que me llamó la atención es que en ambas sesiones se aparecían antepasados. Entonces, mi duda era, o sea, pues ¿dónde está el cruce entre los ángeles y los antepasados? ¿Sabes? O sea, como que no, está tu abuela diciendo que te quiere mucho y que no sé qué. Y todos eran mensajes positivos. ¿A ustedes también les pasa eso o no? A mí no. No, ¿No? yo en mi caso No. cuando recibo mensajes de los ángeles son de los ángeles, o sea, yo me Mm. conecto con ellos. Sí sé de gente que son mediums y que pueden percibir tanto energías de guías o de ángeles como de seres trascendidos o ancestros de la persona que están consultando. Me supongo que debe ser el caso de lo que estás comentando. Pero en mi caso yo me conecto, recibo mensajes solamente de guías y de arcángeles. No recibo mensajes de seres, digamos, de seres que murieron y trascendieron y se presentan. Bueno, en la terapia de Theta Healing, como vas a una meditación y te conectas con el 7 plano, donde está el creador que cada persona cree, ahí también pueden ir los ángeles. Pero también como se hace la terapia, que puedes ir a vidas pasadas o ancestrales, sí pueden hablar con las abuelas, cualquier familia fallecida. Entonces sí puede haber una conexión que haga un ángel. Pero esa conexión o la hace la persona, no la tú persona, como no yo, facilitadora. no, por eso. la persona sí lo Ah, hace. ok. En mis terapias yo sí he visto a mis ancestros y también ahora, esto que yo empecé es hace 9 años o 10 años. Entonces llevo 10 años haciendo meditaciones. Ok. Y en mis meditaciones yo sí veo a mis ancestros y los vi desde la primera vez porque la sanación que yo tuve venía de algo que mis ancestros, había sucedido en mis ancestros y yo lo estaba reflejando en mi cuerpo sin poder tener hijos, sin poder gestar en el útero. Entonces, la sanación literal que se hizo en mí fue
que vino el ángel Gabriel y el ángel Rafael y cortaron un hilo que me conectaba con mis ancestros y lo que yo estaba reflejando como de aprendizaje de estas generaciones pasadas. Lealtad. Ujú. Una lealtad lealtad. al ancestro. Entonces, yo sí ahora, cuando hago meditaciones, tengo a mis ancestros, a mi abuela, a mi abuelo y a las abuelas de las abuelas, que ni siquiera las conocí, pero las puedo sentir cuando hago meditación. Ok, interesante. Y en esas sesiones, pues hablábamos que esto tiene que haber un elemento de fe, pero a mí me sorprendió que se puso a describir la casa de mis abuelos paternos. Y así con un nivel de exactitud que me sorprendió mucho. Claro, un escéptico podría decir, no, pues es que es muy buena investigando, entonces te investigó y cómo era la casa y que qué sé qué, entonces por ahí la sacó. Eso no sé. Pero mi pregunta es, si a ustedes pasa eso, donde como que de repente parte de los mensajes son cosas como que no necesariamente era lo que estaba buscando la persona. A mí sí me ha pasado de recibir mensajes que yo, por ejemplo, no tenía ni idea de por qué quizás la persona venía a hacer una sanación física o otro tipo de Exacto. sanación y aparecía algo que no sé, me ha pasado, por ejemplo, un abuso en la infancia, ¿no? Un abuso sexual. Y yo lo vi y llegó el arcángel para sanar eso, para cortar con eso, que me acuerdo en ese caso fue Zadkiel, y obviamente que fue una de mis primeras experiencias, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿le digo o no le digo? ¿No? Era un chico joven, 21 años, o sea, y tú sabes que a veces no sabes cómo, ¿no? Y yo estaba empezando a recibir estos mensajes y no sabía si lo decía, no lo decía, me lo guardaba. Y hasta que le dije, mira, tengo que decirte algo, no quiero que me digas si no, o sea, tómalo, he recibido esto y esto es lo que tú tienes que sanar. Y el chico se paró en la cama, me acuerdo que yo le estaba haciendo la sanación en la cama, se sentó en la cama y me dijo, ¿cómo tú sabes eso? Y a mí me había contactado su hermana, ¿no? Pero la hermana nunca jamás me había dicho y es más, nadie sabía de la familia. Y le dije, bueno, pues esto es lo que recibí. Entonces ahí aprendí a que sí tenía que traspasar esos mensajes que recibía mientras estaba haciendo la sanación, porque era como que me estaban diciendo, dilo, o sea, no, transmítelo, pásalo, porque a partir de esto es donde va a ocurrir la sanación, o sea, y a veces son mensajes fuertes, Es lo que ¿no? te iba a decir, ¿no? Entonces no todo es color de rosa en los No, a mensajes. veces son mensajes fuertes y a veces es, tienes que trabajar el perdón con la persona que te abusó. O me ha pasado también de, por ejemplo, de mujeres que se habían hecho abortos y no se habían perdonado eso. Y entonces el arcángel venía y me decía, mira, dile que voy a trabajar con esto en su sanación, pero tiene que perdonarse a sí misma, que ya esto que pasó, pasó. Y imagínate que al principio choca, ¿no? Por lo menos para mí, que no, ahora ya para mí es normal, pero en un principio no sabes qué hacer con esa información. He escuchado como de gente que es medium que da el mensaje, lo comunica y se le borra. O sea, como que no se acuerdan. ¿Ustedes sí se acuerdan de lo que están Es que compartiendo? nosotros, bueno, yo no soy medium. Yo tampoco Ya soy sé, no, medium, yo sé que pero- no son mediums. Yo por eso estoy preguntando. A ver, ya no me regañes. Ya sé que no son mediums, ya sé que no es querubín, es querube. Está bueno. Estoy aprendiendo. Igual nuestro público. O sea, no, yo no, en mi caso, yo no, Listo, no, yo no doy pasa. el mensaje y ya. Ok, quiero saber de todas, ¿cómo se dieron cuenta que tenían este don? Bueno, Grace, tú ya nos los compartiste un poco, pero Elvia, ¿tú cómo te diste cuenta que tenías este don? Nada, me gustaba mucho. Ah, Yo porque lo también- buscaste, Y lo tú lo busqué. buscaste. También recibí secciones donde las muchachas me decían, tienes todo lleno de ángeles, todo está lleno de ángeles. Y también te dicen, ellos quieren que tú estés con ellos, que trabajes con ellos, porque obviamente esto es a la mano. Tú ayudas Claro. a otra persona, pero tú también puedes ir a otra persona para que te den terapia a ti, te ayuden, se comuniquen más contigo, Claro. cómo ayudarte, cómo meditar más. Entonces, buscando herramientas para hacer lo que te gusta y que sabiendo que ellos están ahí para apoyarte. Ok. Catherine, tú dijiste que viste a la Virgen con dos ángeles. Esa fue tu Sí, primera pero yo experiencia. no, o sea, en ningún momento, o sea, en ningún momento yo sentí que yo tenía que ser canal de ángel ni transmitir nada hasta que tuve
como 26, 27 años, donde tuve una experiencia en el Gran Cañón, donde ellos me dijeron, tú tienes que transmitir el mensaje de Dios y el mensaje de los ángeles. Eso fue un llamado muy fuerte y entonces yo dejé mi carrera, dejé toda mi vida, es más, me dijeron, tú vas a vivir en Estados Unidos y yo no, sí. Un tiempo después ya estaba aquí, ya se abrió el camino y siento de alguna manera que se cumplió con ese cometido y ya ahorita estoy haciendo otras cosas, ¿no? En mi camino. ¿Y tú, Liliana? Bueno, yo como te comenté, yo siempre tuve, digamos, recibía mensajes de chiquita, ¿no? Como todos los niños que vemos y recibimos y escuchamos. Y después lo bloqueé, como la mayoría, ¿no? Que bloqueamos eso por miedo, por lo que sea, por creencias, ¿no? Y me volví a conectar, como te decía, haciendo sanaciones, cuando sentí esa presencia que al principio no logré identificar hasta que después fui confirmando de que se trataba de arcángeles, ¿no? Yeah. Entonces, y ellos se muestran, yo creo que ellos están ahí y en el momento en que uno como que le abre un poquitito, lo que decía ella, ¿no? Tú le abres como un chin así la puerta y por ahí se meten y te empiezan a mandar mensajes como para, oye, aquí estamos, hasta que empiezas a ¿cómo decirlo? A usarlo a tu favor, a pedirles apoyo, a pedirles respuestas, a pedirles sanación, o sea, y ellos están para eso, esa es su misión, ese es su trabajo. Muy bien. ¿Cuál ha sido el momento en el que más orgullo les dio hacer lo que hacen con ángeles? Bueno, me miraron todos a mí. No, bueno. No, porque sí, fue un momento que para mí fue súper, súper emocionante a través de la metahipnosis, que es una técnica de meditación guiada consciente en la cual trabajamos y por la cual podemos ir a diferentes niveles y trabajar con maestros, ángeles, dioses, médicos cósmicos y un montón de seres más que hay por ahí. Y haciendo una de estas, yo siendo canal para otra persona, haciendo una de estas prácticas, llegué a hablar con Rafael y me entregó el manto. Rafael tiene un manto que él lo utiliza para sanar. De hecho, cuando hay alguna persona que está enferma, te dice, cúbrelo con el manto de Rafael para sanar a esa persona o inclusive animales. Pero recibiste físicamente lo recibí dentro de la visualización, en la hipnosis, pero yo no estaba trabajando conmigo, yo estaba trabajando siendo canal para otra persona. Okay. Pero el mensaje que me dejó fue ese y obviamente que yo soy acuariana y soy súper mental, entonces yo todo necesito confirmación de todo. O sea, yo creo en todo y no creo en nada. Soy de esas personas que todo tengo que reconfirmarlo, ¿no? Y haciendo en otra sesión, estaban trabajando otras dos personas que nada que ver para mí, y entonces que no sabían, nunca habían estado en la misma, sesión que yo había estado, y le mandan a dar ese mensaje que yo esa semana había pedido la confirmación de que si eso que yo había recibido era real o era producto de mi imaginación, ¿no? O sea, como que mi mente lo había creado o realmente sí lo había visto. Y en otra sesión que no tenía nada que ver conmigo, estaban trabajando dos personas totalmente diferentes, yo solamente estaba de observadora, me manda a decir, se presenta Rafael y me manda a decir el mismo mensaje, que hacía unos días me había entregado el manto y que yo no lo estaba utilizando. Y eso para mí fue wow. O sea, porque yo trabajo con sanación. Entonces, para mí, de verdad que ese fue el momento en que yo dije, wow. O sea, fue muy especial. Muy bien. Grace. Mis hijas. Claro, ese milagro. Son la prueba, Esa es son la prueba viviente. física y viviente. Bien. Y me recuerdan todos los días con cada cosa que eso está ahí, que está presente. Con cada palabra, con cada mirada. Encuentran plumas en donde no te imagines. Vivo rodeada de plumas. Entonces... ¿Blancas? Son blancas, a veces son de color, pero normalmente son blancas. Y las encuentro
abajo de la cama de ellas y yo siempre digo, no, Qué es casualidad, que eso- las almohadas, Eso es lo que te iba a porque decir, en sí, la de pluma de sala, ganso. las otras almohadas, y yo trato de buscarle la explicación, pero son ellas, o sea, todos los días me recuerdan que hay una presencia angelical en nuestra vida. Qué bonito. muy bonito tu experiencia. Elvia, Para mí fue una clase que cogí hace unos años de sanación cuántica con los ángeles y ella hizo una meditación donde estás curando a una persona o estás sanando y los ángeles están ahí y verlos, no físicamente como usted dice o presente, pero mentalmente fue maravilloso. A mí me encantó y esa técnica me encanta llamarlos, que vengan, que trabajen ellos. muy bien. Catherine, ya para cerrar. Para mí, ver la transformación en la vida de las personas. Ujú. O sea, eso para Definitivamente. mí es, o sea, eso me llena el corazón. O sea, ver que una persona pudo perdonar, que una persona pudo sanar, que una persona pudo tomar decisiones desde un espacio de confianza, de claridad. Esos cambios en la vida de las personas, eso es lo que a mí me hace sentirme feliz de servir a ese propósito. Qué bonito. Realmente. Muy bonito. Bueno, pues con ese sentimiento de felicidad nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Catherine. Gracias Muchas a gracias, ti, Liliana. gracias a todos. Gracias, Muchas Elvia. gracias. Y gracias, Muchas Grace, gracias. por estar aquí con nosotros. Gracias a todas. chicos, chicas y chicos. Si les gustó este programa, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Y si no les gustó, no pasa nada, no me siento. También los quiero invitar a que visiten www.preguntasinvergüenza.com. Ahí pueden mandarme sus sugerencias, comentarios. Bienvenidos todos. Esto es Preguntas sin Vergüenza. Yo soy Eduardo Padilla. Nos vemos a la próxima. Este programa es presentado por Megacrete, making high performance construction affordable.